El mundo conoce la crucifixión. Casi nadie conoce lo que ocurrió antes de ella. En las horas que precedieron a la ejecución, dos sistemas jurídicos, uno de los más sofisticados de la antigüedad y el más poderoso del mundo romano, fueron doblados, retorcidos y deliberadamente quebrados. No por ignorancia, por decisión. El proceso más documentado de la historia antigua fue, técnicamente, el más ilegal que jamás existió. Para entender la dimensión de lo que ocurrió, es necesario comprender primero el escenario. Jerusalén, en el mes de Nisán del año 33, no era una ciudad común en un día común. Durante la Pascua judía, la población permanente de aproximadamente 60.000 habitantes se veía sumergida por una oleada que los historiadores estiman entre 200.000 y 300.000 peregrinos venidos de toda la cuenca mediterránea, de Babilonia, de Egipto, de Asia Menor, de Roma. El templo funcionaba como una máquina de precisión absoluta durante aquellos días, procesando decenas de miles de sacrificios en pocas horas. Cualquier amenaza a ese mecanismo era una amenaza existencial, no solo religiosa, sino económica, política e identitaria. Es en ese contexto donde hay que situar lo que está a punto de ocurrir. No como episodio religioso aislado, como crisis política de primer orden. El poder religioso en Jerusalén era ejercido por un cuerpo de 71 hombres conocido como el Sanedrín, presidido por el sumo sacerdote. Ese año, el sumo sacerdote se llamaba José Bar Caifás, nombrado por el gobernador romano Valerio Grato en el año 18 después de Cristo y mantenido en el cargo durante 18 años consecutivos, período extraordinariamente largo que revelaba su habilidad para navegar entre las demandas religiosas de su pueblo y las exigencias políticas de Roma. Caifás era, ante todo, un superviviente institucional, y los supervivientes institucionales reconocen las amenazas existenciales con mucha antelación. Paralelo al poder religioso, existía el poder militar y administrativo de Roma, encarnado en la figura de Poncio Pilato, prefecto de Judea desde el año 26. Las fuentes antiguas, Filón de Alejandría y Flavio Josefo, describen a un administrador marcado por brutalidades y ejecuciones continuas sin juicio. Un hombre que había provocado tumultos sangrientos al introducir estandartes militares con la efigie del emperador dentro de la ciudad santa, que había desviado fondos del tesoro del templo para financiar un acueducto, que había masacrado galileos durante un acto de culto. Pilato se encontraba en una situación política delicada. Cualquier nueva perturbación en su provincia podía costarle el cargo. Esos dos hombres, Caifás y Pilato, eran los ejes en torno a los cuales girarían los 6 juicios. Y ninguno de ellos estaba interesado en la justicia, estaban interesados en la supervivencia. La noche comienza en el jardín. El jardín de Getsemaní se encontraba en la ladera del Monte de los Olivos, separado de la ciudad por el Valle del Cedrón. Era un espacio frecuentado regularmente por el grupo que seguía a Jesús de Nazaret, y ese era exactamente el problema. Para llegar a aquel jardín específico, a aquella hora específica, con aquel contingente de hombres armados, alguien había proporcionado información precisa sobre hábitos y localizaciones. Alguien de dentro. Los relatos evangélicos describen una espeira, cohorte romana de hasta 600 soldados, acompañada de oficiales del templo y portando linternas, antorchas y armas. La presencia de soldados romanos junto a los guardias del templo desde la detención ya indica algo que muchos análisis ignoran. Había cooperación entre las dos instancias de poder antes del arresto. La operación fue coordinada, planificada, cronometrada para ocurrir durante la fiesta, cuando la ciudad estaba demasiado llena para que cualquier reacción popular organizada fuera posible. El detenido fue conducido encadenado a través del valle
de regreso al interior de los muros de la ciudad. Y la primera parada no fue el templo, ni el palacio del sumo sacerdote en ejercicio, fue la casa de Anás. Anás, hijo de Set, había sido sumo sacerdote entre los años 6 y 15 después de Cristo, depuesto por los romanos cuando el cargo comenzó a rotarse por conveniencia política. Pero la autoridad de un ex sumo sacerdote nunca desaparecía completamente a los ojos de la tradición religiosa judía. Anás era padre de 5 hombres que sirvieron como sumos sacerdotes tras él, y suegro del actual sumo sacerdote Caifás. Era, en la práctica, el patriarca de una dinastía sacerdotal que controlaba el cargo desde hacía décadas. El interrogatorio conducido por Anás violaba el derecho hebreo ya en esta etapa inicial. La Misná, el código oral de la ley judía, compilado por escrito en el siglo II, pero que reflejaba prácticas anteriores, establecía en su tratado Sanedrín que las causas capitales debían ser conducidas exclusivamente en el Lishkat Hagazit, la sala de las piedras labradas, ubicada dentro del recinto del templo, no en residencias particulares, no en palacios privados de madrugada, en el espacio designado por la ley para ese propósito específico. La casa de Anás no era ese espacio. Lo que ocurrió allí no tenía amparo legal alguno. Era sesión informal, en sede impropia, conducida por un hombre sin mandato judicial activo, en la madrugada, sin acusación registrada en forma y sin defensa organizada. Cuando Jesús respondió al interrogatorio señalando que había enseñado abiertamente en el templo y en las sinagogas, y que sus oyentes podían testificar lo que había dicho, uno de los guardias le golpeó en el rostro por responder con supuesta insolencia al sumo sacerdote. La escena anticipaba ya el patrón que se repetiría en las horas siguientes. El acusado que ejerce un derecho procesal legítimo es castigado físicamente por el ejercicio de ese derecho. Anás envió al preso encadenado a Caifás. El segundo juicio es donde las violaciones legales comienzan a acumularse con una velocidad que deja a cualquier analista jurídico incómodo. La asamblea convocada en el palacio de Caifás estaba compuesta por escribas, ancianos y miembros del Sanedrín. La sesión fue presidida por el propio Caifás, el sumo sacerdote que era simultáneamente el principal organizador del arresto y el presidente del tribunal que juzgaría al acusado. La primera violación era la hora. La Misná Sanedrín, 4º capítulo, 1er párrafo, es textualmente explícita. Las causas capitales solo podían juzgarse durante el día, abiertas durante el día y cerradas durante el día. Los juicios nocturnos en causas que involucraban vida y muerte estaban prohibidos sin excepción. La razón articulada por los comentaristas rabínicos era filosófica y práctica. La noche perturbaba el juicio, creaba condiciones para errores de percepción y de memoria, y la vida humana merecía toda la claridad que solo la luz del día garantizaba. Aquella sesión comenzó en la madrugada y sería cerrada antes del amanecer. En su totalidad, violaba el primer requisito fundamental del proceso capital judío. La segunda violación involucraba la localización. El Lishkat Hagazit, la única sede legítima del Sanedrín para causas capitales, se encontraba dentro del complejo del templo, cuyas puertas cerraban por la noche. Era físicamente imposible reunir al Sanedrín para una causa capital en el templo después de la puesta del sol. La reunión en la casa privada de Caifás era sede impropia por razón adicional. La tercera violación involucraba el calendario. La Misná prohibía explícitamente los juicios capitales en la víspera del sábado y en la víspera de los días festivos. El juicio estaba ocurriendo en la noche que precedía a la Pascua, violación calendárica que los propios textos legales identificaban como razón suficiente de nulidad.
La cuarta violación es quizás la más reveladora de la sofisticación filosófica del sistema jurídico hebreo. La Misná establecía que un juicio capital no podía concluirse el mismo día en que había comenzado. El veredicto de condena debía aguardar al menos un día para que los jueces pudieran reflexionar, dormir, consultarse fuera de la atmósfera del tribunal. El texto talmúdico es explícito. En una causa capital, absuelven el mismo día, pero solo condenan al día siguiente. La razón era proteger al acusado de la impulsividad colectiva y del calor emocional del momento. La sesión de madrugada violaba este principio de forma deliberada. La quinta violación tocaba el proceso de recolección de testimonios, el corazón de cualquier juicio por la ley hebrea. Deuteronomio 17, versículo 6, y la Misná Sanedrín, en múltiples pasajes, establecían que las causas capitales exigían al menos 2 testigos cuyos relatos concordaran en todos los detalles relevantes. Cualquier discrepancia entre los testimonios resultaba en la invalidez de ambos y, en ciertas condiciones, en el castigo de los propios testigos por falso testimonio. Los relatos de Mateo y Marcos describen que muchos se levantaron con falsos testimonios, pero que sus relatos divergían entre sí. 2 testigos afirmaron haber oído al acusado amenazar con destruir el templo, pero sus declaraciones no concordaban en los detalles. Por el criterio de la propia ley que el Sanedrín representaba, ese era el momento procesalmente obligatorio de cerrar el juicio por falta de pruebas. Sin testimonios válidos y concordantes, no había base legal para continuar. El acusado sería liberado. Caifás no cerró el proceso. El sumo sacerdote tomó una medida que era, en sí misma, una violación procedimental adicional de extrema gravedad. Se puso de pie, gesto de presión psicológica sobre los demás jueces, e interrogó directamente al acusado sobre su propia identidad. El derecho hebreo protegía a cualquier reo de la autoincriminación con notable claridad. La máxima talmúdica, Ein Adam Meisim Atzmo Rasha, ningún hombre puede hacerse culpable por sus propias palabras, protegía al acusado de ser condenado con base en declaraciones que hiciera sobre sí mismo, especialmente bajo coacción y amenaza. Caifás construyó toda la condena exactamente sobre lo que la ley prohibía. La respuesta del acusado fue usada como fundamento para rasgar sus propias vestiduras en gesto de indignación ritualizada y para declarar que el tribunal ya no necesitaba más testigos. La votación que siguió trajo una 7ª violación de la mayor significación filosófica. La Misná establecía que en causas capitales, la votación debía comenzar por los miembros más jóvenes del tribunal y progresar de los menos experimentados a los más veteranos, protegiendo a los jueces jóvenes de la influencia de los más experimentados. Más grave aún, la Misná contenía un principio que debería, por sus propios términos, haber resultado en absolución inmediata. Un veredicto unánime de culpabilidad en causa capital era motivo de absolución automática. La lógica era precisa. Un acusado sin ningún defensor en el tribunal, sin una voz siquiera en su defensa entre 71 jueces, probablemente estaba siendo víctima de parcialidad colectiva o de orquestación política. La unanimidad era sospechosa. Un tribunal que vota en bloque contra un solo hombre no está deliberando, está ejecutando. Los registros sugieren que la condena fue prácticamente unánime. Por la lógica de la propia ley que el Sanedrín representaba, la unanimidad debería haber resultado en absolución inmediata. Lo que siguió fue documentado por los 3 evangelistas sinópticos con detalles convergentes. El acusado fue escupido, golpeado en el rostro con los puños, con el rostro cubierto, mientras lo golpeaban y lo provocaban a adivinar quién lo había herido. Era brutalidad practicada en el interior del palacio del sumo sacerdote.
en las horas más oscuras de la noche, por hombres que pertenecían al aparato de la más alta autoridad religiosa de la nación. El tercer juicio ocurrió cuando el cielo comenzó a clarear sobre las colinas de Judea. Al amanecer, el Sanedrín convocó una reunión formal. Los textos de Mateo, Marcos y Lucas convergen en registrar este segundo encuentro del tribunal como sesión matutina distinta de la nocturna. El propósito era transparente: conferir apariencia de legalidad a una condena producida en condiciones de flagrante ilegalidad. Lucas es el más detallado. El tribunal se reunió, repitió el interrogatorio central sobre la identidad del acusado, obtuvo la respuesta y declaró que había escuchado suficiente. La sesión fue cerrada en tiempo notablemente breve. El intento de legitimación retroactiva era jurídicamente insuficiente por dos motivos fundamentales. Primero, porque la ratificación matutina no subsanaba los vicios de origen. En derecho, un proceso viciado en su nacimiento no se cura por confirmaciones posteriores. Segundo, porque el Sanedrín había perdido, bajo dominación romana, el derecho a ejecutar la pena capital. El tratado talmúdico Sanedrín registra esa pérdida. 40 años antes de la destrucción del templo, el derecho de juicio capital fue quitado a Israel. Si el Sanedrín no tenía poder de ejecución, toda la operación desde la medianoche había producido solo una condena sin el único poder que la haría consecuente. Para matar, necesitaban a Pilato. La transferencia a la jurisdicción romana generó de inmediato una de las ironías más documentadas de todo el proceso. El pretorio, la sede administrativa romana en Jerusalén durante la Pascua, probablemente el palacio de Herodes el Grande, era territorio gentil. Entrar en territorio gentil durante la semana pascual volvería ritualmente impuro a cualquier judío observante. Los propios miembros del Sanedrín, que acababan de violar al menos 7 disposiciones procesales de la ley que administraban, se negaron a cruzar la puerta del pretorio para no contraer impureza ritual. Hombres que habían convertido cada precepto procesal de la ley en letra muerta, se detenían ante un umbral para preservar su pureza ceremonial. El cuarto juicio comenzó con Pilato saliendo al patio exterior. El prefecto de Judea preguntó qué acusación traían contra el hombre. La respuesta fue evasiva: si no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. No era acusación formal, no había libellus, el documento escrito que el proceso romano estándar exigía. Pilato percibió de inmediato que estaba ante una disputa religiosa interna envuelta en lenguaje de seguridad pública, y su respuesta fue directa: que juzgaran al hombre según su propia ley. Los líderes religiosos necesitaban a Pilato precisamente porque su propia ley no podía ejecutar a nadie. Reformularon entonces las acusaciones en términos políticos calculados para forzar la mano del prefecto. El hombre había subvertido a la nación, se oponía al pago de tributos al César y reclamaba el título de rey. Cualquier reclamación de realeza en territorio imperial romano era, por definición jurídica, traición contra el emperador. Pilato llevó al acusado a interrogatorio privado dentro del pretorio. Cuando salió, su declaración fue la primera de 3 que haría a lo largo de las horas siguientes. No encuentro ningún delito en este hombre. 3 declaraciones de inocencia pronunciadas por el magistrado responsable del juicio. El peso jurídico de este hecho dentro del sistema legal romano es imposible de subestimar. El prefecto no era un funcionario sustituible. Era el detentador del imperium, la autoridad soberana absoluta dentro de su jurisdicción. Cuando un detentador del imperium declaraba que un hombre era inocente, esa declaración tenía fuerza de ley. El principio fundamental del proceso penal romano era que el inocente no podía ser condenado.
No existía estructura jurídica romana que permitiera a un juez condenar a un hombre que él mismo había declarado inocente 3 veces. La mención de que el acusado era Galileo ofreció a Pilato una salida que pareció elegante. Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, estaba en Jerusalén durante la fiesta. La transferencia del caso a su jurisdicción sería procesalmente defendible y permitiría a Pilato distanciarse de una causa que claramente no quería juzgar. El quinto juicio duró poco y no produjo nada jurídicamente relevante. Herodes Antipas era el mismo hombre que había mandado decapitar a Juan el Bautista sin proceso, motivado por una promesa imprudente durante un banquete. El texto de Lucas registra que se alegró mucho al ver al acusado, porque desde hacía tiempo quería verlo, movido por relatos de prodigios. Herodes no estaba interesado en conducir un juicio, estaba interesado en el entretenimiento. Interrogó al acusado con muchas preguntas. El acusado no respondió a ninguna. Herodes y sus soldados lo vistieron con un manto espléndido en gesto de burla y lo devolvieron a Pilato sin sentencia, sin acusación formal, sin pronunciamiento jurídico de ninguna especie. El quinto juicio fue una farsa deliberada, pero su consecuencia política no fue trivial. Lucas registra que aquel día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes estaban enemistados. El proceso judicial más viciado de la antigüedad había servido como instrumento de reconciliación política entre 2 gobernantes rivales. La vida de un hombre declarado inocente fue usada como moneda de cambio diplomática. El sexto juicio fue el más largo, el más teatral y el único que produjo condena formal. Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, y presentó su conclusión una vez más. Él había interrogado al acusado, Herodes había hecho lo mismo, y ninguno de los dos había encontrado nada que justificara la muerte. Propuso que el hombre fuera castigado y liberado. La institución del indulto pascual, la liberación de un prisionero por decisión del prefecto durante la fiesta, no estaba escrita en ningún código legal. Era tradición, no ley. Y como tradición, su significado dependía enteramente de cómo era usada. Pilato la usó como salida, pero la salida fue bloqueada. Los líderes religiosos ya habían preparado a la multitud para pedir a Barrabás, hombre implicado en sedición y homicidio. La elección presentada era entre un hombre condenado por crímenes violentos documentados y un hombre declarado inocente 3 veces por el propio magistrado romano. La multitud eligió a Barrabás. Pilato mandó entonces flagelar al acusado, lo que en sí mismo era una violación adicional del derecho romano. El principio de que la tortura física no podía aplicarse a reos aún no condenados estaba establecido en el derecho romano, especialmente para personas libres. La flagelación tenía aquí el carácter de pena previa, aplicada con la esperanza de que la visión del hombre golpeado satisficiera a la multitud y generara presión por clemencia. Era política penal, siendo usada como instrumento de teatro público. La flagelación romana no tenía semejanza con el castigo de 40 golpes menos 1 que la ley judía prescribía para preservar la vida del condenado. El flagellum romano era un instrumento de cuero con fragmentos de metal, hueso y plomo atados. Stitch Fix. Shopping is hard. Let's talk about it. I don't have time to shop, so I buy all my clothes where I buy my seafood. I just want someone to tell me what shirt goes with what pants. I just want jeans that fit. Stitch Fix makes shopping easy. Just show your size, style, and budget, and your stylist sends personalized looks right to your door. No subscription required, plus free shipping and returns. Man, that was easy. I look good. Stitch Fix, online personal styling for everyone. Take your style quiz today at stitchfix.com. En las tiras. No había límite de golpes. No había límite de duración. Los registros médicos e históricos que anatomistas modernos han consultado para estudiar ese período son uniformes.
Una flagelación severa frecuentemente llevaba a la muerte antes de cualquier ejecución posterior. El hombre presentado a la multitud, en el gesto que Juan registra como «He aquí el hombre», estaba, muy probablemente, cerca de los límites extremos de la resistencia física humana. Pilato declaró por tercera vez que no encontraba delito en él. La respuesta fue el grito de crucifixión, y entonces los acusadores emplearon el argumento que Pilato más temía. Si sueltas a este hombre, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se opone al César. La expresión amicus Caesaris, amigo del César, no era simple adulación. Era título formal, designación de estatus dentro de la jerarquía imperial que confería protección y acceso. Perder ese estatus o tenerlo cuestionado en denuncia formal al emperador era el inicio del fin para cualquier funcionario. Pilato sabía que su posición en Judea era precaria. Tiberio era un emperador que había exiliado y ejecutado a funcionarios por ofensas menores. Una denuncia formal sobre un prefecto que había liberado a un hombre que reclamaba la realeza judía era documentación suficiente para destruir lo que quedaba de una carrera ya comprometida. Pilato pidió agua. Se lavó las manos ante la multitud en un gesto de origen judío adoptado por un romano como declaración pública de no responsabilidad. Se sentó en el tribunal, en el pavimento de piedras que Juan llama en griego litostrotos y en arameo gabatá, y pronunció la sentencia de muerte por crucifixión. Un hombre declarado inocente 3 veces por el propio juez fue condenado por ese mismo juez. La sentencia fue pronunciada y ejecutada el mismo día, sin apelación formal, sin período de reflexión, sin el intervalo que cualquiera de los dos sistemas jurídicos exigía. El análisis de las 12 horas que separaron la detención en el jardín de la sentencia, en el litostrotos, revela una arquitectura de ilegalidad deliberada en cada etapa. No fueron errores cometidos por hombres que desconocían las reglas. El Sanedrín estaba compuesto por los más eruditos intérpretes de la ley judía de su generación, y eligieron ignorar cada regla de forma sistemática porque la velocidad y el sigilo de la operación eran más importantes que la integridad del proceso. La sesión ilegal en casa de Anás estableció el tono. La sesión nocturna en casa de Caifás produjo la condena informal. La sesión matutina intentó cubrir la condena nocturna con barniz de forma. La transferencia a Pilato intentó cubrir la inadecuación de la condena judía con el peso de la autoridad romana. La transferencia a Herodes diluyó la responsabilidad. El retorno a Pilato terminó con una condena que el propio juez había declarado injusta 3 veces antes de pronunciarla. El profesor de Derecho Simon Greenleaf, de la Universidad de Harvard, que en el siglo XIX produjo uno de los más influyentes tratados sobre evaluación de evidencias jurídicas, catalogó las violaciones en orden sistemático y llegó a la conclusión de que no había un solo principio fundamental de ninguno de los dos sistemas jurídicos que no hubiera sido violado al menos una vez a lo largo de las 12 horas. El jurista Walter M. Chandler, en un tratado de 2 volúmenes publicado en 1916, identificó 27 violaciones procesales distintas, con precisión de referencia, de fuente y capítulo. Estudiosos de derecho romano llegaron a conteos similares al examinar el caso exclusivamente bajo la lente del derecho imperial. La inscripción colocada sobre el instrumento de ejecución, escrita en hebreo, en latín y en griego, las 3 lenguas del poder en aquel espacio mediterráneo, decía Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Pilato mandó escribirla así. Cuando los principales sacerdotes protestaron y pidieron que se escribiera solo que el hombre había afirmado ser rey,
Pilato se negó por única vez en aquellas horas a una solicitud de los líderes religiosos que habían conseguido todo lo que pidieron. Lo que he escrito, he escrito. Era una frase demasiado corta para ser política y demasiado larga para ser burocracia. Era un hombre que había cedido en todo lo que importaba, registrando, en 3 lenguas y de forma permanente, su propia versión de lo que había ocurrido. Lo que aquellas 12 horas revelan, por encima de todo, es la anatomía del poder cuando se siente amenazado. Caifás no estaba protegiendo la ley, estaba protegiendo una institución a la que la ley debería servir. La amenaza no era a la fe del pueblo, era a la estructura de autoridad de la cual él mismo dependía para existir. Pilato no estaba administrando justicia. Estaba administrando riesgo político calculado en unidades de supervivencia burocrática. Cada una de las 3 declaraciones de inocencia que pronunció fue un intento de registrar su conciencia de la situación sin pagar el costo de actuar según esa conciencia. Herodes no estaba juzgando, estaba siendo entretenido por algo que no le costaba nada y que convirtió en moneda diplomática. 3 formas distintas de autoridad, 3 motivaciones enteramente distintas, una única dirección de resultado. Estudiosos de ciencia política y de teoría constitucional utilizan este proceso hasta hoy como caso de estudio sobre el concepto de captura institucional. El fenómeno por el cual las estructuras creadas para proteger al individuo contra el arbitrio del poder son invertidas y pasan a servir al propio sistema que deberían controlar. El Sanedrín existía para proteger la ley de Dios contra el poder de los hombres. Aquella noche fue usado para proteger el poder de un grupo de hombres contra la inconveniencia de la ley de Dios. El pretorio existía para garantizar orden y justicia en territorio conquistado. Aquella mañana fue usado para transformar una disputa religiosa interna en ejecución política de conveniencia. Lo que ocurrió en Jerusalén en el año 33 no fue excepción histórica producida por una confluencia extraordinaria de circunstancias. Fue el ejemplo más documentado de un fenómeno que se repetiría en otros tribunales, en otras ciudades, con otros acusados, bajo otros sistemas jurídicos, con una regularidad que 2 milenios de historia han registrado con suficiente claridad para que estudiosos en Harvard, Oxford, Jerusalén y Roma aún lo analicen en las mismas categorías. La diferencia es que, esta vez, el acusado entró en ese proceso sabiendo exactamente lo que estaba siendo construido y no presentó defensa.